Habíamos visto esto la clase pasada, ¿sí? Todo el caminito de las proteínas que son producidas en los ribosomas del retículo endoplasmático, que para recordar pasan, ahí está Valentina, la admitimos, que pasan por el aparato de Golgi, ¿no? Ahora tenemos que ver eso, integran el sistema de endomembranas. Habíamos quedado hasta acá, y ahora seguimos con lo que es el complejo de Golgi, ¿no? Que es la parte del sistema de endomembranas, ¿no? O sea, continuamos con eso. Bueno, como yo les comentaba, es como si fuera una mini fabriquita de la célula, porque ahí es donde se produce el empaquetamiento, el procesamiento de todas las sustancias que van a formar parte entonces de la membrana plasmática, de un lisosoma, ahora lo vamos a ver, o van a ser exportadas. Entonces ahí tienen los puntos de las funciones específicas, que dice produce el procesamiento mediante glucosidación, eso se llama el proceso, porque genera las glucoproteínas o glicoproteínas, lo mismo, y glucolípidos, que es parte del glucocálix, que está en la parte externa de la membrana plasmática, que es una parte importante de la célula porque es la que recibe y deja entrar moléculas, ¿no? Produce la permeabilidad celular de la membrana plasmática, la semipermeabilidad, sería mejor dicho, ¿no? También produce la renovación de la membrana y también de las organelas, porque produce todas esas proteínas para eso. Da lugar a la secreción, la exportación, ¿sí? Que es un proceso que se llama exocitosis. Exocitosis, exo es hacia afuera, cito es la célula, porque sale la sustancia hacia afuera. Y bueno, y también participa en la formación de lo que son los lisosomas primarios y los peroxisomas. El complejo está formado por cisternas y vesículas, ¿sí? Las cisternas que miran el retículo endoplasmático se llaman cis, después tienen una parte media y una parte trans, que ahí salen ya las vesículas de transporte o los lisosomas que se producen, ¿no? ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas es muy raro encontrarlo en una planta, en una célula. Es más, no existen, ¿sí? Se puede llegar a encontrar alguno, pero en realidad son más vacuolas que lisosomas. O sea, los tenemos en el reino animal, en realidad. Lo que se produce directamente del complejo de Golgi se llaman lisosomas primarios, porque son como vírgenes, no tienen asociado ninguna otra partícula de las cuales van a, digamos, comer, entre comillas, ¿no? Se llama fagocitosis, fago significa comer. No, es como que salen limpitos. Después ya van a tener su función cuando fagociten, como les comentaba, se coman una molécula, que puede ser también un virus o un microorganismo, depende del lisosoma en qué célula está. Poner que el lisosoma está en un macrófago del sistema inmunitario, va a rodear por fagocitosis y se lo va a comer, a ese microorganismo, a ese virus, a esa partícula extraña y lo va a romper, ¿no? Por ahí el lisosoma está en otra célula que no es del sistema inmunitario y va a destruir otras moléculas. Pero su función, ¿cuál sería en unas palabras? Sería digestión celular. En dos palabras, sería digestión celular. Porque, ¿qué hacemos en nuestra digestión? Nosotros rompemos moléculas para hacerlas más simples. Bueno, los lisosomas hacen eso a nivel celular. Para romper moléculas, ¿qué necesitan? Enzimas. Dice que se conocen más o menos 50 enzimas que se llaman hidrolasas. Asas, cuando termina en asa, que acá está, por ejemplo, asas es enzima. Las enzimas son proteínas de las cuales las reacciones químicas, que en este caso serían catabólicas, ¿se acuerdan del catabolismo? Que decíamos que rompían moléculas. Estas son todas enzimas para reacciones catabólicas, es que el lisosoma hace reacciones catabólicas, en verdad,
lo que hacen es romper las moléculas orgánicas en más simples, pero a través de incorporar moléculas de agua. Por ejemplo, si yo tengo, ahí está, si yo tengo una proteína que está compuesta por aminoácidos, es una proteína chiquitita, si yo incorporo agua, moléculas de agua, ¿qué va a pasar? En todas las uniones, ¿no? Que estas son uniones peptídicas. Se va a romper. Y voy a tener los aminoácidos sueltos. Eso es lo que hacen este tipo, son 50, imagínate, para un montón de sustancias, para un montón de polisacáridos, qué sé yo, polisacáridos, glucosacáridos, fosfolípidos, proteína, lípidos, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier tipo de molécula orgánica. Rompen agregando moléculas de agua. Pero la mayoría de las moléculas orgánicas están unidas por una liberación de moléculas de agua. Entonces yo cuando le agrego, rompo, es al revés. Pareciera que cuando agregara agua, cuando liberara agua, rompo, no. Cuando agrego agua, se rompe la molécula. Entonces, pueden romper moléculas teniendo estas distintas enzimas hidrolasas, ¿sí? Es muy, muy estable, estos lisosomas, dice ahí, y trabajan en un medio ácido. Entonces se libera, dice que si se rompe el lisosoma, se libera, se provoca la destrucción de la célula. Y hay lisosomas secundarios. Lisosomas, voy a borrar esto porque si no, no me deja avanzar. Los lisosomas secundarios ya es cuando la molécula ha realizado, o sea, la vesícula, la vacuola, ha realizado una fagocitosis. Un tipo de lisosomas secundarios son estas, las vacuolas digestivas o heterofagosomas, que es la unión de un lisosoma primario que viene del aparato de Golgi, dijimos, con una vesícula de fagocitosis o pinocitosis. ¿Qué es fagocitosis? Comer. O sea, la célula incorpora algo sólido. La pino es lo mismo, pero ingresando agua con sustancias disueltas. Entonces, ¿qué sería la vesícula de fagocitosis? La vesícula de fagocitosis es que cuando entra, ¿sí? La molécula, acá sería pinocitosis, ¿ven? Cuando entra la molécula, se forma una vesícula ¿con qué? Con las paredes de la membrana plasmática. Entonces eso se une con el lisosoma y da origen a esta vacuola digestiva, ¿no? Y ahí las enzimas lo que van a hacer es disgregar todas las moléculas esas que han entrado. Acá hay otra con fagocitosis, se ve, ¿sí? Nada más que entra un material sólido y se une a un lisosoma primario. También puedes tener cuerpos residuales formados por el lisosoma, ¿no? Hay organismos que son unicelulares eucarióticos, como la ameba, los protozoarios, entonces no tienen un sistema digestivo. ¿Qué tienen que hacer si están formados por una sola célula? Realizar esa fagocitosis o esa pinocitosis para beber. Pino significa beber y fago significa comer. Entonces, comen de esta manera estas células, estos protozoarios. Comen fagocitando materiales de las cuales los lisosomas van a realizarse esa digestión y van a eliminar una defecación, van a eliminar sustancias de desecho por exocitosis. ¿Sí? Entonces acá pueden realizar la pinocitosis o una fagocitosis si quieren comer, pero pueden eliminar un cuerpo residual como una defecación, que lo hacen por exocitosis. ¿Sí? Acá hay otro tipo de exocitosis. Ahora dirán cuerpos residuales. Cuando estos organismos se alimentan, se llama así. Y después tenemos las vacuolas autofágicas, citolisosoma, que se llama, o autofagosoma. Este es un caso especial, ¿no? Se encuentra en células normales
que el lisosoma digiere a sus propios componentes. Es cuando hay organelas que ya no están en funcionamiento o renovación de organelas, ahí se renovación de mitocondrias, qué sé yo, por partes de porciones del retículo endoplasmático. Entonces, ¿qué hace el lisosoma? Que se convierte en esta vasola autofágica, significa que se autocome. Entonces se renueva ella misma comiéndose esos restos de organelas que no sirven más. Se los digo así en criollo como para que se entienda, ¿no? No lo van a explicar así en la prueba después. Es como para que lo entiendan. Acá está cómo explicarlo, ¿no? Entonces, se lo come. Entonces libera todas las nutrientes, ¿sí? Cuando digrega todos esos materiales, libera esas proteínas, qué sé yo, o lípidos que la célula puede utilizar para otras funciones. Entonces también puede realizar esa autofagocitosis, ¿no? También puede ser un proceso de renovación de la célula. La célula no sirve más, es vieja o está rota, ¿sí? O desregulada, o etcétera. Entonces lo que hace la célula es comerse a sí misma a través de su lisosoma. Bueno, acá una cosa importante que les pueden llegar a tomar ustedes es que las células vegetales no tienen lisosoma, porque realmente la función del lisosoma la tiene la vacuola. Sí, la escucho. No sé si me quieren decir algo. ¿Ah? Bueno, sentí como un ruidito. Ah, Valentina se desconectó. Bueno, debe ser eso. Los peroxisomas son muy parecidos a los lisosomas, los peroxisomas. También tienen son como vesículas, como los lisosomas, ¿no? También tienen enzimas, pero esas enzimas se llaman líticas. También, bueno, autólisis, perdón, las hidrolasas también eran líticas, degradan, pero estas enzimas oxidan, ¿sí? Oxidan a través de una sustancia que se acuerdan que la vimos en química, el peróxido de hidrógeno, que era el agua oxigenada. Entonces liberan ese peróxido de hidrógeno junto con las enzimas para destruir ciertas sustancias, que generalmente son sustancias tóxicas que entran en nuestro organismo, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, el alcohol, barbitúricos, etcétera, distintas drogas que el cuerpo las oxida, por eso hay muchos peroxisomas en el hígado, que las oxida a través de el agua oxigenada. Y los restos de peróxido de hidrógeno, para que la célula no se oxide a sí misma, la destruye una enzima que se llama catalasa, que lo pasa a agua y oxígeno. Es como una reacción de descomposición, ya que estamos con lo de química, que pasa el peróxido a agua y a oxígeno. Porque para que la catalasa es como que sería protección hacia la célula. Pero estos peroxisomas lo que hacen es destruir sustancias, pero a través de la oxidación. Es como una detoxificación en realidad, no una digestión celular. Hay una función de los peroxisomas recontra importante en las plantas, por eso las plantas sí tienen peroxisomas, que es la fotorrespiración. Eso pasa en las plantas, en las hojas verdes. Cuando hay muy poco dióxido de carbono, ¿se acuerdan que para hacer la fotosíntesis la célula vegetal necesita dióxido de carbono y agua, ¿no? Y bueno, y la luz solar. Cuando hay muy poco dióxido de carbono, ¿sí? ¿Qué hace la célula? En vez de desperdiciar toda esa energía que agarró de la luz, que convirtió de la energía solar en luz, toda esa energía la utiliza para un proceso de respiración, ¿sí? Y por eso se llama fotorrespiración, porque realiza la fotosíntesis, pero al final termina respirando, no termina produciendo azúcares. Esto lo realizan los peroxisomas en aquellos vegetales, ¿sí? Que generalmente viven en lugares
como decir, húmedos, ¿sí? Ya los vamos a ver. Realmente están en las dicotiledonias. Pero eso es otra parte que ya vamos a ver de botánica, ¿sí? Acuérdense de la fotorrespiración. Los glioxisomas también están en las plantas, ¿sí? Pero más que nada en semillas. Están en órganos de los cuales tienen reservas de lípidos. Bien, creo que las semillas generalmente tienen lípidos. ¿Por qué? Porque son reservas nutritivas que tiene la planta, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, la semillita cuando tiene que brotar, tiene que emerger la plantita, lo que va a empezar a hacer es pasar los lípidos a hidratos de carbono, en un proceso que se llama ciclo de glioxilato. Es un ciclo de reacciones, ahí lo tienen, en un ciclo de reacciones, que una sustancia lleva a la otra y vuelve a empezar, por eso son ciclos, de los cuales la semilla de la planta pasa los lípidos a hidratos de carbono, ¿sí? En un metabolismo que se llama metabolismo de los triglicéridos. Triglicéridos son las grasas. Las mitocondrias, las famosas mitocondrias, ¿qué son las mitocondrias? La respiración celular es su función, ¿sí? Muy específica. Las plantas respiran, las células del reino animal respiran, ¿sí? Por mitocondrias, los protistas, las algas, los hongos respiran, ¿no? Y lo hacen a través de unas organelas que se llaman mitocondrias, que son particulares porque las mitocondrias lo que tienen es en su interior, que ahora vamos a ver cómo se llama matriz mitocondrial, ahí lo tenemos, la mitocondria, matriz mitocondrial, es la parte como si fuera la parte azul ahí de la mitocondria, ¿sí? Esta sería la matriz, todo esto la matriz mitocondrial. ¿Ahí qué va a contener? Va a contener enzimas, obviamente para todo lo que es la respiración celular. También tiene ADN, una cosa importante, ¿no? Un hecho importante de las mitocondrias, también lo tienen los cloroplastos, es contener ADN. Y ese ADN es circular, es una molécula circular y cerrada. Como si fuera así, lo voy a dibujar ahí. ¿A qué les asemeja? Les asemeja al ADN de la procariota. ¿Por qué? Porque esto deriva, la mitocondria y el cloroplasto, deriva de una endosimbiosis de células de las cuales luego originaron las eucariotas. Por eso se llama teoría de la endosimbiosis. Porque la mitocondria, todo esto se descubre ¿por qué? Porque tiene ADN circular y cerrado y también ribosomas. ¿Se acuerdan de ribosomas que eran síntesis de proteína? Ribosomas que hacen la síntesis de proteínas. Pero los ribosomas son iguales a los de las procariotas. Y encima las mitocondrias se reproducen por fisión binaria, o sea, no es algo loco y que hayan derivado de las procariotas, que sean procariotas ancestrales, digamos, ¿no? para decirlo así de alguna manera. Después, ¿qué tienen? Tienen la membrana exterior, ¿sí? Que acá la vemos perfectamente, la membrana interior, que se llama crestas, le dicen generalmente. Bueno, ahí las tenés, las crestas, ¿no? Está en forma de crestas, que también tiene enzimas importantes para una última etapa de la respiración celular. Y acá, toda esta parte de acá se llama espacio intermembrana. Todo explicadito lo tienen ahí, ¿sí? Me fui al dibujito porque es lo más, eso es lo que yo les comentaba que les pueden llegar a tomar y a dibujar, una mitocondria, un cloroplasto, y
y marcar sus partes, por eso está bueno, me fui directamente al dibujo, anteriormente tienen explicado. Y acuérdense que es la respiración celular, de la cual el oxígeno que ingresa más, ¿qué cosa? Es lo que va a ingresar la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, o sea, todo eso representa a todo el material orgánico que consumimos, va a liberar dióxido de carbono, más agua y más que la energía. ¿Sí? Es una reacción catabólica, ¿sí? Es catabolismo. Catabolismo, ¿sí? A su mayor expresión, catabolismo. Ya que estamos con el tema de la igualación en química, igualemos bien, así queda linda. La reacción son 6 moléculas de oxígeno más una de glucosa, se liberan 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua y energía. Energía en forma de una molécula, pues si no, no se podría almacenar así sola, en forma de una molécula que se llama ATP. ¿Sí? Y eso después se aprovecha para todas nuestras funciones, todas nuestras actividades que tiene la célula. Para eso es para sacarle la energía a la material orgánico. Los vegetales, ¿dónde hacen el intercambio gaseoso? En las hojas, en unos estomas que tienen, que son 2 células que se abren y forman poros. Nosotros, ¿dónde lo hacemos? De nuestro sistema respiratorio, ¿no? Si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿sí? Como siempre. Los plástidos ya es propio de las vegetales. Es propio de las células vegetales. Las células animales no tienen plástidos. De los plástidos podemos encontrar leucoplastos, cromoplastos y cloroplastos. ¿Cuál es la organela así más protagonista de las tres? Y bueno, el cloroplasto, ¿no? Porque el cloroplasto es la organela que realiza la fotosíntesis, pero tampoco dejemos ahí de lado los leucoplastos y los cromoplastos. Me voy directamente ahí, para que después nos enfoquemos en el cloroplasto. Los leucoplastos son, por ejemplo, los amiloplastos, porque almacenan almidón, los proteinoplastos, que almacenan proteínas. Almidón sabemos que es el azúcar de almacenamiento de las plantas. Nosotros no almacenamos azúcares en forma de almidón, sino que lo almacenamos en forma de glucógeno. Los proteinoplastos, bueno, que almacenan proteínas, los elaioplastos que almacenan aceites, que bueno, cada uno va a ser abundante en cada órgano y en cada especie de planta. Por ejemplo, si tenés raíces tuberosas, generalmente tenés elaioplastos, pero por ejemplo amiloplastos en tubérculos como la papa. En la aceituna, por ejemplo, tiene más elaioplasto. Esto todo depende del órgano y la planta, ¿no? Los cromoplastos son los que contienen pigmentos. Cromo significa color, así que ahí lo dice la palabra, contienen pigmentos que son los que les dan color a las hojas, a las flores, a los frutos. ¿Por qué las hojas son verdes? Y algunos tallos chiquititos, o sea, primitivos, son verdes. Porque tienen cloroplastos en mucha abundancia, mucha. ¿Qué son los cloroplastos? La organela que realiza la fotosíntesis. ¿Sí? También tiene ADN, pero en este caso no se llama matriz, no se llama estroma. Acá lo vemos, el estroma. Tiene ADN circular y tiene ribosomas iguales a las procariotas, o sea que también deriva de una endosimbiosis. Derivan de las procariotas y la eucariota deriva de una endosimbiosis. ¿Y qué tienen los quiénes tienen cloroplasto? ¿Todas las eucariotas? No. Solamente aquellas que realizan la fotosíntesis, eucariotas que realizan la fotosíntesis. ¿Sí? Guarda con eso. ¿De qué está formado? Está formado de 2 membranas, que las 2 son lisas, en este caso,
de unos disquitos formados de membrana, que se llaman membranas tilacoidales o membranas tilacoides, y cada conjunto, que yo digo como parece como paquetes de galletita, ¿no es cierto?, se llama grana. Todo el conjunto de tilacoides, el grupete de tilacoides se llama grana. La fotosíntesis es al revés de la respiración celular, ¿no es cierto? O sea, las raíces de las plantas que hacen, absorben agua y las hojas hacen un intercambio y absorben dióxido de carbono, ¿no? Y la célula, y la energía del sol, la energía del sol la absorben y la colocan en los enlaces del material orgánico que van a producir. Y por sus estomas salen el oxígeno. Bueno, que esto se iguala de la misma manera, ¿no? Y hay dos procesos, esto está metido, toda esta reacción está metida en dos partes. Primero, unas reacciones lumínicas, porque ahí es donde ocurre la conversión de energía solar, ¿sí? Energía solar en energía química, en ATP, como les comentaba yo. Y después la segunda parte de la fotosíntesis, ¿sí? La segunda parte se llama reacciones de fijación del carbono, en donde el carbono, del dióxido de carbono, se transforma en una molécula más compleja, por esto es anabolismo, se transforma en moléculas complejas, ¿no? Es la parte de la reacción esta. Voy a poner con colorcito. ¿Dónde ocurre esta parte? Donde hay clorofila. Donde está clorofila. Puede ser cualquier cosa. Donde hay clorofila. ¿Qué es la clorofila? Es un pigmento, ¿no? Es el que absorbe la luz solar. ¿Y en dónde está esa clorofila? En las membranas tilacoidales. Ahí entonces es donde se produce la primera parte, ¿no? De la fotosíntesis. Y las reacciones que fijan carbono, ¿en dónde ocurre? Ocurren en el estroma. ¿Sí? Ya en la parte de adentro del cloroplasto, ¿no? Ocurre esa parte. Entonces ahí las plantas pueden aprovechar la energía solar y transformarla en energía química, que son los famosos productores que pueden realizar eso, porque no, los heterótrofos no lo podíamos realizar. Entonces tal vez les hagan dibujar un cloroplasto, ¿sí? Ahí lo tienen como para sacar las flechitas y explicar un poquito lo que es la fotosíntesis, además de lo que está explicadito ahí. Entonces es importante todo lo que es cloroplastos y mitocondrias, ¿no? Vacuolas y vesículas, bueno, son muy parecidas. ¿Cuál es la línea, digamos, divisoria? Que las vesículas le podemos decir a las vesículas de transporte y a las vesículas de secreción, que son más pequeñas y son las que salen del retículo endoplasmático y del complejo de Golgi, ¿no? Que unas vesículas son los peroxisomas y los lisosomas. La vacuola es la de la vegetal, de la célula vegetal, que es mucho más grande y tiene una función muy importante, que es la de regular el equilibrio osmótico. ¿Qué significa eso? Que interviene en el intercambio de agua y sales, solutos, con la parte de afuera de la célula y con otras células. Por eso dice con el medio extracelular y con otras células. Lo que hace es que las mantiene hidratadas. Es lo que yo les comentaba de que si yo pongo
una plantita que no tiene raíz, la cortamos, si nos regalan un ramo de rosas que no tiene raíz, nosotros lo ponemos en un florero, las células las mantenemos un poquito, unos días hidratadas. ¿Por qué? Porque la vacuola lo que hace es absorber el agua, entonces trata de hidratar a la célula. Entre otras funciones que tiene la vacuola, por ejemplo, de la digestión también. La vacuola tiene una membrana que se llama tonoplasto, ¿sí? Tonoplasto. Acuérdense que es de la vacuola, porque siempre hacen trampa y le ponen que el tonoplasto es de cloroplasto. Es la membrana del cloroplasto, mentira. Es la membrana de la vacuola, guarda, porque siempre se confunden con eso. Y las inclusiones son proteínas, lípidos, pigmentos, todo que están en el citosol. Son componentes que no tienen funciones en la célula, son solamente nutrientes que están en el citosol para ser utilizados por la célula. Y el citoesqueleto, que es lo que nos quedaría al final, ahora, por eso ya terminamos buenísimo, el citoesqueleto son todas fibras, ¿sí? Que tienen muchas funciones. En realidad están implicadas en el movimiento y darle forma a la célula. El citoesqueleto lo tiene la célula animal y vegetal. Ojo que también es otra trampa, que te ponen la célula vegetal no tiene citoesqueleto. Mentira, sí tiene citoesqueleto. Lo que no tiene es una parte del citoesqueleto que se llama centríolos, que los centríolos son para la división celular de la célula animal. Pero citoesqueleto tienen, son unases de fibras de proteína, ¿sí? Que son de 3 tipos. Bueno, acá sería más o menos como sería la red, adentro, el citoesqueleto, pero me voy a ir a este dibujito, que serían los microfilamentos de actina, que son los más finitos, 7 nanómetros. Después tenés los más gruesos, que son los microtúbulos, de 25 nanómetros, y los filamentos intermedios de 8 a 12 nanómetros. ¿Sí? Estas fibras de los microtúbulos tienen proteínas de tubulina. Los microfilamentos de actina. Y esto es dependiendo, el filamento intermedio es dependiendo del tejido. Por ejemplo, las células epiteliales, ¿sí? de los seres humanos, tienen, el filamento intermedio es puro queratina. ¿Sí? Por eso las cremas, todo eso que viene de queratina, ¿no? Porque es un componente importante de las células epiteliales, que es lo que mantiene la firmeza del rostro y de la piel, ¿no? Pero eso depende del tejido en donde se encuentre. Y de acá, esto lo voy a pasar, después léanlo ustedes tranquilo, la espectrina, que es la que le da una fibra del citoesqueleto que le da estructura al glóbulo rojo. Pero de acá, del citoesqueleto, se desprenden varios órganos o estructuras que están formadas solamente de microtúbulos, que es los cilios, los flagelos, los centrígalos. Ahora les hago un esquemita. Los cilios. ¿Que para qué son? Los cilios y los flagelos más que nada están en la célula animal, ¿sí? No voy a encontrar, es muy raro que encuentre cilios y flagelos en una vegetal. ¿Para qué es esto? Para movilidad. Las trompas de falopio, el tracto respiratorio, el espermatozoide que tiene flagelos, son estructuras para movimiento. El flagelo es mucho más largo y el cilio es más corto. ¿De qué están formados? No sé, como un cilio ahí y un flagelo. Si yo hago un corte, está formado por la membrana plasmática, ¿sí? Sobresale. Pero si yo hago un corte, voy a ver 9 pares de microtúbulos. Más bonito, ¿no? Abajo está el dibujito. Son 9 pares. No sé si dibujé 9, pero bueno, son 9 pares más 2 en el centro de microtúbulos. Y acá tengo unas fibras que se llaman corpúsculo basal. Basal. Es como si fuera la raíz, ¿no?
del cilio y el flagelo, que en realidad está formado por 9 tripletes y ninguno en el centro, ¿sí? Hago un esquemita nada más, pero serían 9 tripletes microtúbulos, de microtúbulos. Los centríolos también son 9 tripletes de microtúbulos. Pero la función es para la división celular de la célula animal. Corpúsculo basal ya se los puse, que sería este. Y los ásteres y el uso mitótico es también para la división celular, para el movimiento de cilios, nada que ver, de cromosomas, ¿sí? De cromosomas. Ahora me voy a ir al dibujito. Bueno, se los hago acá en un costadito. Acá tenemos los centríolos y los ásteres, estos son áster, cuando la célula se va a dividir. Y acá tenemos ojo que los ásteres de la célula animal, pero el uso mitótico sí está en la vegetal, ¿sí? Animal y vegetal. Esa es otra cosa importante. Acá tenemos los cromosomas que se van a dividir, formado por 4 bracitos. Entonces, acá emite el uso que se forma, emite fibras cinetocóricas que se llaman. Acá hay otro centriol, otras fibras que forman el áster. Y acá hay otras fibras polares que no se conectan. Y esta es toda la célula en el momento de metafase, cuando se va a dividir. Después, ¿qué hacen las fibras cinetocóricas? Tiran de las cromátidas y dividen a los cromosomas en 2 partes. ¿Para qué? Para que después se formen las 2 células. Y después acá tenés las otras fibras, ¿sí? Esto ya sería anafase. No tienen que ver las etapas de mitosis ni meiosis, pero es para que tengan una idea, ¿no? De cada parte. Una cosa que no les dije, guarda que acá en los microtúbulos también voy a encontrar dos proteínas más, dineína y nexina, que son para conectar los microtúbulos entre sí y para darles movimiento, porque el ciclo de flagelo, en realidad la función que tiene es movimiento al extremo. Entonces ahí tienen ya toda la explicación, igual me preguntan, ¿no? De todo lo que es la célula para ciencias agrarias. Igual yo les puse todos los videos que les di a los chicos de medicina, ahí está súper explicado todo, así que si los quieren ver mejor, ahí está, bueno, más bonito que el que les dibujé. Y el trabajo práctico, ¿sí? Lo hacen todo, estudian y hacen la evaluación y como les comentaba, y el cuestionario, ¿sí?